¿Qué tal amigos? Hola, un saludo cordial. Soy nuevamente Axel Herrera y me encuentro nuevamente con mi amigo Raúl Rodríguez. Estamos ya en otro escenario, nos cambiamos de ropa y nos vinimos a este lugar maravilloso lleno de naturaleza. No, mentira, realmente esto lo estamos llevando por pasos y aquí vinimos nuevamente a seguir dialogando acerca de la enfermedad de Cushing. Y como ya ustedes saben y hemos venido dialogando en el transcurso de esta última media hora, mi amigo Raúl nos ha estado explicando de cómo fue su proceso con esta enfermedad y habíamos dejado el tema para obviamente retomarlo desde el punto de vista personal, ¿sí? De cómo se sintió él con la enfermedad y qué pasos tuvo que haber dado para lograr esa recuperación tan anhelada. Cuando uno está enfermo, siempre pues lo que más desea es estar nuevamente bien. Y esto ya a manera de reflexión personal, que cuando uno está completamente saludable, no apreciamos nuestra salud, y es por eso que también le tiramos tan duro a nuestro cuerpo, a nuestro avatar muchas veces, y algunas veces sin culpa o sin querer queriendo. Nos suceden algunas cosillas, llegan algunas enfermedades como esta enfermedad que le acusa a muy pocas personas en el mundo, pero a los que ataca, los ataca con una rudeza total. Entonces pues regresamos a ti, Raúl. Habíamos quedado en este punto en el que tú nos estabas explicando cómo fue esa recuperación a nivel emocional, por un lado, y como me gustaría saber pues tu impresión personal acerca de cómo te trató la medicina ortodoxa, cómo te trataron en los hospitales, cómo fueron los médicos contigo, cómo fue la ciencia contigo, o sea, ¿qué está haciendo la ciencia por esta enfermedad? Pues realmente entiendo que hay una asociación con sede en Argentina que se encargan de tratar esta enfermedad. Y pues eso lo veo por Facebook, que es lo que yo miro, y casos como el mío, pocos. Y que han llegado a éxito, también muy pocos, porque desafortunadamente cuando la persona acude, ya es muy tarde. Y aparte de eso, cuando la descubren, porque ese es el reto, ¿sí? Ya las secuelas que tiene la enfermedad es muy difícil ya de quitarlas. Y yo quisiera hacer un paréntesis ahí porque entonces ya me vino a la cabeza una pregunta. Entonces llamémosle éxito obviamente a recuperarse, y llamémosle a que como tú acabas de decir, que muchas personas no lo logran. ¿Es en qué sentido? O sea, alguien se ha muerto, se mueren por qué tipo de... A ver, ¿cuál de tantas las enfermedades llega a producir? Enfermedades como la diabetes. Una Claro. persona que se desarrolla la diabetes, como en mi caso, que yo la desarrollé a un nivel muy alto, donde el medicamento tenía que usar 2 tipos de insulina, uno cada 6 horas, otro cada 12 horas. Y tenía que, era mañana, tarde y noche, estar consumiendo la insulina. En este caso la enfermedad es tan grave que la insulina en un momento te hace bien, en otro momento te hace mal, porque la enfermedad en sí, tienes diabetes en la mañana, en la tarde ya no. Los médicos no tienen en cuenta eso, sino que formulan, y si el paciente no se da cuenta, se mata, como en mi caso. Yo me di cuenta y yo la detenía, yo sabía en qué momento me la aplicaba. O sea, el nivel de azúcar en un momento está en su Arriba, tope exacto. más alto alto. y luego ¡pum! Bajaba. Entonces en este caso yo me ayudaba con un aparatico que se llama para medir el azúcar, un glucómetro se llama. El glucómetro. Yo lo conseguí y yo mismo me hacía la prueba y me daba cuenta, porque yo me sentía, cuando uno siente, cuando tiene azúcar alta o cuando la tiene bajita o está normal.
En mi caso, cuando me daba cuenta de que pues, la tenía bajita, ¿para qué me aplicaba la insulina? Claro. Si era contraproducente. Y así como le digo, me tocó, yo mismo me trataba, yo mismo hacía eso. Pero eso me tocó aprenderlo, eso no, nadie me lo enseñó, sino que yo a medida que me iba... Tú aprendiste a conocer tu cuerpo Sí, claro. y a conocer la enfermedad como tal. Porque quiero comentarles, amigos, que Raúl fue tan valiente que, como se dice vulgarmente, agarró el toro por los cuernos y él mismo, porque por eso vino la pregunta que me gustaría que la conteste pues ahorita, de cómo lo trató la medicina, los médicos, la ciencia, etcétera, puesto que él, tanto que tocó puertas y tanto que acudió, recibía muy pocas respuestas. Entonces él se dedicó a estudiar acerca de esta enfermedad y se dedicó a aprender de cómo sobrellevar esta prueba pues tan difícil que le llegó de momento. Entonces, pues cuéntanos, ¿cómo fue esa parte frustrante, pienso yo, Sí, cuando claro. tú ibas y preguntabas y no te salían o no llegaban las respuestas que realmente necesitabas? Pues mira, cosas curiosas. Yo cada vez que iba por urgencias, porque casi siempre ingresé por urgencias al servicio médico, siempre el camino era el mismo, médico general. Médico general me remitía al médico internista y el médico internista me mandaba al especialista. ¿Sí? Siempre que iba salía con una bolsa así grande de medicamentos, siempre. Ya sabía para qué era. Siempre era para el dolor, para el estómago, o sea, lo que llaman la pastilla para que no le haga daño a las otras pastillas. Por ejemplo, siempre eran los mismos antibióticos, siempre eran los mismos medicamentos para la tensión, siempre la insulina, todo aquello. O sea, yo llegué a sumar 27 pastillas que me tomaba al día. 27 pastillas. Increíble, y esto, o sea, esto no lo notaban los médicos y o sea, es increíble, bueno, es creíble porque sucede, ¿no? O sea, hasta la lógica más remota y a la persona que se le dé por siquiera pensar un poquitito puede analizar y darse cuenta de que tanta medicina pues solamente va a terminar colapsando tus riñones, tu hígado aparte de esto. ¿Y cómo era posible que los médicos no llegasen a una conclusión más sólida en la cual te dieran respuestas más avanzadas? Exacto. En mi caso, por ejemplo, yo tenía en mi casa, acá tenía mi glucómetro, tenía mi tensiómetro, ¿sí? Que yo mismo lo manejaba, tenía mi indicador de temperatura, porque esa era también la otra que sufría a veces de niveles de fiebre, pero una fiebre extraña, ¿sí? Que como le digo, me daba a ratos no. ¿Qué más tenía que usar? Y bueno, y aparte de eso, yo mismo me hice un tratamiento, se puede decir que ortodoxo, que consistía en sudar, ¿sí? O sea, fue por algo que no sé, lo leí, incluso yo mismo experimenté y lo hacía cada 3-4 días, sudaba y eso yo notaba que me salía toda esas toxinas, creo que eran el sudor, y yo sudaba bastante. Y cuéntale a nuestros amigos cómo fue que te ideaste la manera para sudar, para ir eliminando, porque a través de nuestro conducto linfático pues nosotros eliminamos mucha toxina, ¿no? Pero también a través de la sudoración y de la eliminación de líquidos, nosotros también vamos eliminando estas toxinas. Yo me ideé un sauna acá, lo hice, que fue un cuartico pequeño, forrado con plástico, conseguí un caminador, ¿sí? Y coloqué una cosa para hervir, o sea, un Vaporizador eléctrico, y conseguí lo que hay acá en la casa, que son mapas que yo pues más o menos leía y veía que habían, por ejemplo, el cogollo del naranjo, ¿sí? Eso lo usaba para cuando me sentía nervioso y me sentía eso me calmaba, sentía Claro. que eso lo hacía. Cogía hojas
de eucalipto, por ejemplo, porque también los pulmones, no sé qué me pasaba, si era por la retención de líquidos y sentía que me ahogaba. Y hacía eso y descongestionaba los pulmones, solamente con eso. Ramas de... Bueno, mi mamá sabe algo de eso, entonces ella me decía, mira, compra llantén, con todas esas plantas, y yo las hacía y sudaba con ellas. Vaca, hierbabuena, todo eso. Todas esas. Menta, ¿utilizaste la menta? La menta la utilicé también. Es una analgésico Y muy bueno. le digo, yo duraba 8 días o 15 días con esos tratamientos y me iba bien. Y iba suspendiendo gradualmente la droga y sentía que era bien. Solamente cuando ya entraba en crisis, que pues era natural, porque yo me saturaba, por más que me hiciera remedios y todo, llegaba el momento que entraba en crisis, me tocaba regresar a la medicina tradicional. Pero sabía que era lo mismo, lo mismo. Bueno, más bien inconscientemente te estabas nuevamente, te seguías intoxicándote, porque Sí, claro. ese es el problema de la medicina, de que todos estos fármacos nos hacen dependientes de los mismos y que es como la droga, es como lo que le llaman droga. Sí. Tú empiezas a depender de ellos y cuando dejas de usarlo, tu cuerpo obviamente te los está pidiendo, porque causa una resistencia. El proceso homeopático, vaya, si se le puede llamar de esta manera, que tú seguías con el otro tipo de curación y chocaba, ¿sí?, con la desintoxicación. En el momento esos fármacos empezaban nuevamente Exacto. a cobrarte factura. Yo llegué a mirar y a analizar y a conocer la enfermedad, que con la ayuda también de médicos, por ejemplo, llegamos a conclusiones como esta. Había un tumor. ¿Sí? Había que extraerlo, había que sacarlo. Yo sé que si hubiese alguna sustancia que yo pudiera conocer, no hubiese necesitado la operación, que sé que de pronto puede existir. Pero en mi caso, todo se llevó a la operación, detectarlo y después sacarlo. Yo fui consciente de eso. Yo pues todo lo que hice fue prepararme para el gran momento que fue pues cuando me operaron. Me extrajeron el tumor y automáticamente paró las cosas, pero yo sabía como que todo paraba porque yo ya había investigado y cuando eso pasó a mí me formularon medicamentos para toda la vida, por decir, ¿sí? Pero yo poco a poco las fui dejando, yo fui dejando los hipertensivos que me daban, ¿sí? Que eso la insulina, por ejemplo, que hasta último momento me la dieron. Todo eso lo fui bajando gradualmente.